Educación por la enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. Puebla en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a De la A a la Z, Puebla en Casa, un programa del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, y estamos transmitiendo a través de CET Televisión por el canal 26.1 en señal digital y a través de señal de cable, canal 126. También a través de CET Radio, porque nos estamos enlazando a través de la red estatal de radiodifusoras. Un abrazo muy fuerte y un saludo a todas las personas que nos escuchan al interior del estado. Y bueno, pues antes de comenzar el programa, quiero saludar y agradecer la compañía de mi compañera Diana Felgueres Salazar. Ella es intérprete en lengua de señas mexicanas, quien nos estará ayudando durante todo el programa. Y pongan mucha atención, vamos a darle 2 líneas telefónicas que la dependencia pone a su disposición por si tienen alguna duda, alguna situación y alguna pregunta. Y anótelas muy bien porque este tema seguramente usted va a querer preguntar muchas cosas. Bueno, a la mano tenga estos teléfonos 22 22 29 38 20 y 22 22 29 38 25 en un horario de atención de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí están esos teléfonos. Y ahora vamos a comentar acerca del pacto comunitario, esta situación, estos hábitos que llegaron para quedarse y necesitamos seguirlos haciendo con mucha responsabilidad. No hay que bajar la guardia y seguimos en confinamiento, sobre todo con estos repuntes que últimamente han habido. Vamos a lavarnos las manos de manera frecuente durante 20 segundos y con mucha jabonadura. También vamos a desinfectar y limpiar superficies y objetos de uso común, llaves, celular, lo que utilicemos mucho, eso hay que limpiarlo. También vamos a mantener nuestra sana distancia de 1.5 a 2 metros, vamos a evitar tocarnos la cara, ojos, nariz y boca, y también vamos a utilizar el cubreboca al salir de casa, si es que requerimos hacerlo. Vamos a lavarlo todos los días si es de tela, y si es desechable, entonces de los resortes lo tomamos y lo llevamos al bote de basura. Si me cuido yo, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Y bueno, pues vamos ahora a presentar a los invitados que nos acompañan este día, y nos da mucho gusto saludar al doctor Óscar Gabriel Benítez González, doctor en Geografía. Buenos días. Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe. Y también el licenciado Rodrigo Torija Escutia, licenciado en Administración. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Qué gusto que nos acompañen, sobre todo porque el tema de hoy es importante y seguramente muchas personas quieren escuchar esta información. Vamos a hablar acerca de la emisión de certificados de estudio y publicación de calificaciones. Ahora que ya se terminó este pasado 9 de julio el ciclo escolar, bueno, pues ya podrán hacer estas situaciones, pero ¿cómo? Y además también la importancia de estos documentos. Ok, buenos días, Gaby. Sí, efectivamente, el día de hoy venimos a hablar de 2 procesos de índole administrativo, pero que tienen muchas implicaciones desde el área académica y que son muy importantes. Tanto la emisión de boletas como la emisión de certificados implican documentos que permiten a los padres de familia dar un seguimiento académico a sus hijos y de esta manera ir proyectando su avance a través de los diferentes grados en los distintos niveles educativos. Y la emisión de certificados que se basa en ese registro que se lleva a través de las boletas de calificaciones, pues es todavía un documento más formal y de mayor importancia, porque este documento permite el tránsito de los estudiantes, por ejemplo, desde la primaria hacia la secundaria o de la secundaria a una institución de educación media superior. Entonces, es muy importante el tema, efectivamente. Así es, y lo van a requerir para las inscripciones y reinscripciones que serán a partir del 16 de agosto, fecha importante. Vamos a comenzar con un diagrama que vamos a ver y vamos a ir explicando para conocer de mejor manera este proceso. Sí, efectivamente. La lógica del proceso administrativo no es simplemente la emisión de fechas para realizar ciertos trámites. En el caso del sistema educativo, esta lógica de lo administrativo va muy vinculada a una lógica del aprendizaje. En este caso, la evaluación del aprendizaje. Y además, pues también a ciertos propósitos estratégicos
para cumplir metas como la inclusión educativa, ¿no? Sobre todo en este contexto de pandemia que vivimos. Miren, en este diagrama no se asusten, ahí vemos algunos elementos, se los voy a explicar, tiene mucha información, pero consideramos necesario compartir toda esa información para tener la visión completa y no quedarnos solo con una parte de la información. En la primera parte de este diagrama, nosotros vemos los bloques que corresponden a preescolar, primaria y secundaria. Sí. Ahí nosotros podemos ver cómo pues, cada bloque se compone de diferentes grados. Y en la gráfica se ve una parte del bloque en verde y otra en naranja. De alguna manera esto está representando a aquellos alumnos que tuvieron diferentes niveles de comunicación. Sabemos la labor titánica que hicieron los docentes de todo el sistema educativo estatal en lograr la inclusión y sostener la enseñanza en un año que ha sido pues, totalmente atípico, un año de pandemia. Y muchos de los alumnos sí pudieron ser atendidos mediante lo que se estableció, las estrategias establecidas por los centros educativos para llevar adelante la educación. Sin embargo, el bloque que se representa en naranja representa a aquellos alumnos que por diferentes causas, problemas familiares, los papás perdieron trabajo, en fin, son consecuencias derivadas del mismo contexto problemático que vivimos, no pudieron mantener una comunicación sostenida, ¿no? Ellos estuvieron a veces, e incluso alumnos que no pudieron estar nunca en las actividades pedagógicas que se instrumentaron. Entonces, eso nos permite generar un panorama de que hay un asunto que atender. Ahora, nosotros tenemos en la segunda parte del esquema, tenemos a un entramado, toda una estrategia que se generó desde la dependencia para poder atender esas necesidades educativas de los alumnos. De tal forma que tenemos ese entramado ahí en líneas punteadas, pero también tenemos 3 indicadores que son clave para entender el seguimiento del proceso. Tenemos un primer globo arriba que está marcado con círculo, que es la distribución del acuerdo 160621, que el 23 de junio se hizo fluir hacia toda la estructura educativa, se difundió. Y en este acuerdo se establecieron las lógicas de atención educativa de esta población que quedó en cierta condición adversa por las mismas condiciones de la pandemia, y en ese entramado se consideraron valoraciones de conocimiento y se consideraron procesos de evaluación general la valoración general de conocimientos es un primer filtro por el que se intentó regularizar académicamente a sus alumnos que estaban intermitentes o inexistentes, ¿no? Entonces, un primer filtro que establece el sistema educativo para recuperar a esos alumnos y garantizar sus aprendizajes. Pero también el sistema educativo focalizó, en el diagrama aparece en las partes en naranja, un apartadito en negro que pueden ver en primaria y secundaria. Son los alumnos que van a transitar de nivel educativo, desde primaria a secundaria o de secundaria a educación media superior. ¿Y cómo atendemos a esos alumnos? Bueno, la lógica de atención era generarles espacios también de recuperación de aprendizajes y de regularización académica. Lo que vemos en el diagrama como evaluación general de conocimientos, una primera evaluación y luego una segunda evaluación general de conocimientos, corresponde a la estrategia de generar esos espacios en el nivel primaria. Y lo que aparece en color café, en que se habla de regularización, tanto una primera como una segunda regularización, son también espacios que se generaron antes de finalizar el ciclo para capturar, digamos, de alguna forma, a esos alumnos y brindarles un conjunto de oportunidades extraordinarias, ¿no? Bueno, ese fue uno de los primeros lineamientos que se estableció a través de este acuerdo. Luego de eso viene, ahora sí, el proceso de generación de boletas. Estas boletas tienen un carácter preliminar. Exacto. Y el lineamiento que se dio para esas boletas es que para los alumnos que estaban en condición de intermitencia o inexistencia en su capacidad comunicativa con el proceso educativo, se iba a dejar en blanco el espacio de asignación de calificación y solo se iba a incluir la leyenda de sin información suficiente para poder asignar una calificación. De tal suerte que esas boletas preliminares habría algunos estudiantes de estos niveles de educación básica, de preescolar, primaria y secundaria, que sí tendrían su boleta con una calificación, los que estuvieron de manera sostenida. Y la calificación mínima a la que tendrían derecho esos estudiantes que están en verde o de manera sostenida era el 6, ¿no?
Sin embargo, para los estudiantes con los que la escuela no contaba con, o el maestro no contaba con una información dada su intermitencia o inexistencia, en ese caso, la boleta preliminar se registra en blanco en el sistema CISEP de control escolar, y ahí, al finalizar el ciclo escolar, los padres de familia pueden visualizar la calificación de sus hijos en esa boleta imprimible, o bien el espacio en blanco que queda como resultado de la situación de su hijo. ¿Cuál es la estrategia aquí que es muy importante? Que para el próximo ciclo escolar habrá un proceso de recuperación, un periodo extraordinario de recuperación, que va desde el inicio del ciclo escolar hasta el fin del ciclo escolar, hasta el fin del primer periodo de evaluación. Esto es hacia finales de noviembre. O sea, si lo vemos bien, se trata de un periodo de recuperación en el que las escuelas involucrarán tanto a los alumnos que sí estuvieron de manera sostenida en todo el ciclo escolar pasado, porque aunque hayan estado de manera sostenida, pues también fueron impactados por la situación problemática, ¿no? Así es. Y además se va a incluir, pues obviamente en este proceso de recuperación, en este periodo extraordinario de recuperación, que incluye varios meses de trabajo, de actividades pedagógicas, de evaluaciones diagnósticas y de actividades en general. Al final de ese periodo de recuperación académico van a tener ya, ahora sí, acceso a una generación de boletas definitivas. De boleta definitiva. Entonces, si lo vemos rápidamente, ya nada más para cerrar la idea, sí hay toda una estrategia, ¿Sí? Se generó toda una estrategia que tenía una lógica académica, sobre todo orientada a la inclusión. Ahora, lo que se veía en rojo en el diagrama son las diferentes actividades administrativas que se acompasan a esa estrategia general. Que se fueron haciendo. Y bueno, mire, no se preocupe efectivamente, ni tenga duda con tanto diagrama. Esto lo puede encontrar en la página del CISEP, ahí está toda la información. Ahora quisiera preguntarle qué pasa con la educación media superior. Con educación media superior, pues estamos en la misma lógica. Y mire, en pantalla antes, ahí está, estamos viendo dónde pueden ingresar para ver toda esta información de la consulta de tu certificado digital y calificaciones. Efectivamente, hay que ingresar a la página de consulta para yo como alumno poder visualizar mis calificaciones. Es decir, yo voy a ver efectivamente cómo se llevó a cabo ese proceso de evaluación que tuve en el ciclo escolar. Entonces voy a poder visualizar las calificaciones y posteriormente, si el sistema me lo permite, depende de mi evaluación, pues voy a tener acceso a una segunda regularización, como mencionaba el doctor anteriormente. Claro, esto lo vamos a ver a detalle a continuación y bueno, sin embargo estábamos con la educación media superior para saber este proceso también y este diagrama. A ver, con la educación media superior seguimos esa misma lógica. Hay un momento del 21 de junio al 9 de julio en que las instituciones y los docentes hicieron una captura de las evaluaciones del tercer momento en que ellos hacen evaluación. Y esa captura permitió identificar a los alumnos que estaban en una condición adversa, de tal suerte que ellos implementaron estrategias pedagógicas para retener a esos alumnos y favorecerles y que lograran sus aprendizajes. Y además incluirlos en la cuestión de sus calificaciones, ¿no? De tal suerte que se abre un periodo que va del 5 al 9 de julio para que las instituciones y los docentes puedan incluir la calificación de esos alumnos, evaluarlos y registrar su calificación, la calificación de esos alumnos que cuentan con una comunicación inexistente o intermitente, ¿no? Una situación comunicativa inexistente o intermitente. Y a partir del 19 de julio, que es este próximo lunes, los certificados digitales saldrán con fecha de julio referidos a esa población, que podríamos comentar que el grueso de la población estudiantil se certifica en este primer momento, ¿no? A partir de este lunes, entonces, ya pueden imprimir los certificados ya de una manera muy clara. Así es. Perfecto. Y bueno, después viene la fecha del 13 al 23 de julio, ya la captura del primer periodo de recuperación y a partir del 23 de julio la impresión de certificados digitales con fecha posterior del 23 de julio. Sí, efectivamente, ahí vemos uno de esos momentos de que yo hablaba al inicio en que el proceso administrativo se acompasa con esa lógica de incluir a los estudiantes y se abre un nuevo periodo de recuperación
a través del cual se capturan calificaciones y se pueden imprimir los correspondientes certificados digitales. Tanto es efectivamente desde el 13 al 23 de julio, y el 23 de julio ya están impresos esos certificados con fecha 23 de julio. Y la siguiente fecha o el siguiente periodo extraordinario que se abre, ese ya está completamente dentro del siguiente ciclo escolar, del 30 de agosto al 6 de septiembre, con certificados que se imprimen a partir del 8 de septiembre con fecha 7 de septiembre, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, pues está muy clara esta información de la educación media superior, y ahora vamos a conocer el acuerdo número 160621. Vamos a ir desglosando el diagrama que vimos en un principio. Efectivamente. ¿En qué se basa toda esta cuestión que nos mencionaba el doctor? Nos basamos en el acuerdo 160621. Este acuerdo es el que permite que se regulen las acciones específicas y extraordinarias relativas a la conclusión del ciclo escolar 2021, en beneficio de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, ante el periodo de la contingencia sanitaria generada por el virus que estamos viviendo actualmente, el virus SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿no? Y nos plantea 3 escenarios posibles. ¿Cuáles son? El primer escenario sería nivel de comunicación y participación sostenida durante los 3 periodos de evaluación. Es decir, en el año vamos a tener 3 periodos de evaluación y nos vamos a referir a 3 tipos de comunicación. Así es, que es la que nos estaban mencionando, ¿no? La comunicación sostenida, la intermitente y la inexistente. Efectivamente. Esa comunicación se refiere a, si yo soy un alumno el cual se conectó de manera normal a mis clases y lo llevé a cabo, tengo una comunicación sostenida. Si por alguna razón extraordinaria no me pude conectar todo el tiempo, o sea, me conectaba, por ejemplo, el lunes, el miércoles y el viernes, esa comunicación fue una comunicación intermitente. Y si por alguna otra razón no pude conectarme de manera completa, es decir, solo me inscribí y presenté una evaluación o 2, tengo una comunicación inexistente. Esos tipos de comunicaciones son a los que nos referimos cuando explicamos los métodos de evaluación. Sí, efectivamente, los docentes capturaron del 21 de junio al 2 de julio las calificaciones de los alumnos del tercer momento de evaluación, pero también registraron y dieron una revisión general a la situación comunicativa de dichos alumnos. Eso les permitió a las escuelas llevar a cabo una valoración general de conocimientos que viene planteada en el acuerdo 1606. Y de esa valoración de conocimientos, ellos registraron los resultados de tal valoración del 6 al 9 de julio. Entonces, siguiendo esa lógica, se abrió un primer espacio de recuperación de esos alumnos. Así es, y ya que conocimos el inciso A, es decir, la comunicación sostenida, ahora nos vamos al inciso B, que es la comunicación intermitente, de la cual ya nos mencionaba el licenciado Rodrigo. Así es, efectivamente se refiere al nivel de comunicación y participación intermitente en 1, 2 o los 3 periodos de evaluación. En caso de que existan condiciones en donde el docente realiza una valoración general de los conocimientos logrados, en educación primaria se asigna una calificación global de grado y se registra como promedio final de grado. La calificación mínima será de 6. Y también podrá considerar la realización de tareas, trabajos y actividades académicas extraordinarias adicionales. En educación secundaria se asigna una calificación global de asignatura de la suma de las calificaciones que se obtendrá en el promedio final de grado. Claro, seguramente hay muchas personas que están en esta situación y les compete esta información. Y ahora nos vamos al nivel C, este nivel de comunicación que fue prácticamente pues inexistente por alguna situación que ya se mencionaba anteriormente. Así es. Por ejemplo, en el caso de educación preescolar, se deberá registrar el apartado de observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje. Educación primaria y secundaria se registra en el espacio de observaciones o recomendaciones generales del docente y se debe cancelar el espacio de la calificación numérica con un guión en medio. Es decir, lo que nos comentaba el doctor, que aparece con un guión. No significa que no se va a evaluar, sí se va a evaluar, pero en otro momento. Para eso se todavía diseñó. No va a aparecer. Efectivamente. Sí, de hecho, para eso habrá el llamado periodo extraordinario de recuperación que el mismo acuerdo 1606 plantea desde el inicio del próximo ciclo escolar hasta cuando se hace corte para evaluar, que esto viene siendo a finales del mes de noviembre, ¿no?
y de tal suerte que durante todo ese periodo que implica varios meses, septiembre, octubre y prácticamente todo noviembre, las actividades educativas y las estrategias que establezcan los educadores, los docentes para poder lograr los aprendizajes esperados de los alumnos, rindan frutos y rindan información tal que permita ahora sí asignar en ese momento, a finales de noviembre, una calificación ya no preliminar, ya definitiva en las boletas, ¿no? Ya definitiva. Y justamente hablando de calificaciones, también vamos a recalcar que por el momento, dependiendo de la comunicación que tengan, solamente serán de consulta las calificaciones, no se pueden imprimir, ¿verdad? Porque luego muchos papás preguntan, es que no puedo imprimir las calificaciones, ¿cómo le hago? Ahora solamente son de consulta. Así es, efectivamente yo como alumno puedo consultar mis calificaciones, corroborarlas y empezar a tener ese tipo de información a través de la página que ya mencionábamos. Entonces consultamos las calificaciones. Si yo requiero una boleta, tengo que acercarme a mi institución, ya sea con el docente o con el director, y solicitarle la boleta. Y también recalcar que esta impresión de boletas no es un documento con validez oficial. Efectivamente. Ahí es. Mire, ahí podemos… Algo que quería acotar, perdón. Sí. Esta impresión de boletas ya definitivas se llevará a cabo una vez que finalice ese periodo extraordinario de recuperación. Sí. Por el momento, las boletas tienen ese carácter visualizable porque, pues de hecho, es un documento preliminar. Sí. Y ya que se vuelva definitivo, habrá un momento en que esa impresión se lleve a cabo, que es en esta fecha, en que cierra el periodo extraordinario de recuperación, ¿no? Así es, ahora solo de consulta, después ya se avisará cuando quede definitivo, ya se puede imprimir, pero no es un documento con validez oficial. Y bueno, pues siguiendo con la información que queremos comentar a todo el auditorio, aparece el numeral sexto. ¿Esto a qué se refiere para ir explicando un poco más ampliamente esta información? Lo dividimos en dos secciones. En el nivel de secundaria se establecen 2 procesos de regularización. En el nivel de primaria se aplican 2 procesos de evaluación general de conocimientos. En ninguno de los casos podrá retenerse a los educandos en el grado escolar en el cual se encuentran inscritos, considerando que se encuentran sujetos a un proceso de valoración extraordinaria. Es decir, es importante recalcar que yo voy a tener otra oportunidad, por decirlo así, ¿no? Los resultados de las evaluaciones de estos procesos deben emitirse antes de iniciar el ciclo escolar 21-22, es decir, es lo que ya vivimos la semana anterior. Ya podemos, ese resultado, visualizar las calificaciones. Así es, y bueno, ya como comentaban, vendrá un periodo extraordinario de recuperación. Es importante decirlo porque si estamos en alguna situación, hay que ver nuestra situación individual y entonces ver que va a haber este periodo extraordinario de recuperación. ¿A qué nos estamos refiriendo? Es importante señalar que ese periodo de recuperación va a ser una recuperación para el conjunto de los estudiantes. Así es. Porque aunque hablemos de estudiantes que estuvieron desempeñándose de manera sostenida en el ciclo anterior, ellos también requieren afianzar ciertos aprendizajes. E incluso en ese periodo de recuperación ellos pueden modificar favorablemente su nota, ¿no? Pensemos en un alumno que tuvo una comunicación sostenida y obtuvo en el ciclo anterior, o en este ciclo que acaba de finalizar, obtuvo una calificación de 6. Si él participa, como lo va a hacer, porque entra al sistema educativo, en el próximo ciclo educativo, en todo ese periodo inicial, pues va a poder quizás obtener un 7, un 8, mejorar su calificación. Pero también aquellos alumnos que no tuvieron una calificación registrada y que quedó en blanco por las circunstancias que comentábamos, ellos también van a poder obtener tanto una calificación aprobatoria mínima como una calificación mayor, ¿no? Entonces, prácticamente todos los estudiantes entran a ese periodo de recuperación y como se acomodó o se organizó de tal forma el calendario en que las boletas definitivas serán impresas hasta ese momento, pues entonces hay oportunidad de concretar esa idea, ¿no? Ese objetivo. Así es. Qué bueno que nos explica, porque esto de inicio del ciclo escolar 2021-22 hasta el término del primer periodo de evaluación. Efectivamente. Se refiere a lo que está comentando el doctor
de esos periodos de regularización. Aunque empiece el ciclo escolar, definimos, los alumnos de primero a quinto de primaria tienen derecho a esa regularización. ¿Por qué? Porque están transitando todavía sobre ese mismo escenario, pues, en la primaria. Igual el de la secundaria, primero y segundo, también tienen derecho. Aunque empiece el ciclo escolar siguiente, el 21-22, vamos a tener esas maneras de evaluar, hasta el mes de noviembre. Así es, y bueno, da inicio el 30 de agosto. El plan de atención podrá ampliar sus alcances con actividades adicionales, ampliaciones de horarios, tutorías personalizadas y otras estrategias. Ahora, ¿qué va a pasar concluido el periodo extraordinario de recuperación? El registro de las calificaciones finales correspondientes al ciclo escolar 2021 de los alumnos con leyenda información insuficiente o sin información, se les deberá de emitir una nueva boleta respecto del ciclo 2021. Si los educandos demuestran contar con conocimientos y habilidades y destrezas superiores a las reflejadas en la evaluación del ciclo escolar 2021, el docente del grupo o asignatura o director de la escuela podrán realizar la rectificación de la calificación, lo que comentaba el doctor ahorita. Dicha rectificación podrá realizarse hasta la primera evaluación del ciclo escolar 21-22. Sí, efectivamente, complementando esa idea, tendremos un próximo ciclo escolar que inicia el 30 de agosto y arranca con un periodo de valoración que va del 30 de agosto al 10 de septiembre. Pero ya ese periodo de valoración pues es parte del periodo de recuperación, ¿no? Ahí se va a hacer la valoración de los alumnos. Y este periodo de recuperación formalmente inicia el 13 de septiembre y acaba hasta el 23 de noviembre. De tal suerte que si nosotros consultamos el calendario escolar oficial, vamos a encontrar que del 24 de noviembre al 30 de noviembre son días en que hay entrega de boletas de evaluación a las madres y padres de familia. ¿De qué boletas hablamos? De las boletas definitivas, las que ahora sí sustituyen a aquellas preliminares, ¿no? Porque ya los estudiantes pasaron por un proceso de recuperación que les permitió subir su calificación, en el caso de los que sí tuvieron calificación antes, pero que la tenían muy baja, o bien obtener una calificación en el caso de los que no tenían de plano calificación porque estaban en situación de inexistencia o intermitencia, ¿no? Claro, y es que es importante también después de un periodo vacacional y sobre todo en las circunstancias que se desarrolló el ciclo escolar anterior, el que concluyó el pasado 9 de julio, bueno, pues hay que retomarlos, ¿no? A todos los niños, las niñas, a los jóvenes, afianzar estos conocimientos y entonces después ya podrán tener las calificaciones definitivas en el mes de noviembre. Las calificaciones definitivas están planteadas del 24 de noviembre al 30 de noviembre. Ahí está, esas serán las calificaciones definitivas. Y bueno, pues a continuación vamos a mostrar y vamos a explicar un certificado para que tengamos idea de cómo es, para que nos lo vayan explicando y vayamos conociendo las características de este documento. Este documento, bueno, es un certificado digital, es un certificado de preescolar, en el cual, mediante esta herramienta, pues se hace más fácil la descarga para todos los alumnos y que tengan un documento con validez oficial. Cuentan con las características generales, en este caso el que vemos en pantalla, pues no tiene nombre, pero tiene una característica general que es del Sistema Educativo Nacional, tienen un código QR para su validación, tienen una cadena digital. Todos esos métodos y esos candados nos permite darle esa validez al certificado y también tener la certeza y la fluidez de que se puede imprimir las veces que sean necesarios y también se puede validar mediante ese código QR. Desde el año pasado ya se tiene esta facilidad de poder tener la impresión de los certificados, también hay que estar muy atentos a las fechas y por último, bueno, pues sí, recalcar que esta consulta de los certificados digitales y calificaciones los pueden ver a través de la página del CISEP. Ahí está toda la información, ahí pueden copiar esta liga en la cual pueden encontrar de acuerdo a las fechas que se han mencionado y también consultando el calendario oficial, bueno, pues ahí está toda esta información. Sí. De igual manera, Gaby, recordarles que a partir del día 19 empieza la emisión de certificados. Mediante los métodos de evaluación que comentaba el doctor,
no es que el 19 estén todos disponibles, es que empiezan a emitirse, Sí. y obviamente van en bloques, no se desesperen, pero se van a empezar a visualizar a partir del día 19. A partir del 19 se empieza la visualización, pero vamos con calma y siempre se podrán atender las dudas. Pues yo nada más quisiera hacer énfasis para cerrar, de que es muy importante por parte de los docentes la consulta del acuerdo 1606, porque en ese se marcan las rutas que se van a seguir, incluida la cuestión esta del manejo de las boletas de calificaciones que se pospone para el mes de noviembre, ¿no? Así De es. alguna manera. Muchísimas gracias por esta completa información. Muchísimas gracias, Óscar Gabriel Benítez. Gracias, Rodrigo Torija, por habernos acompañado. Esto fue de la A a la Z Puebla en Casa. Que tenga buen fin de semana. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa. Un viaje por el conocimiento de las nuevas tendencias digitales en la educación.